El mundo chino. Introducción. ¿Cómo definir China? Como la de las ciudades-palacio de la época arcaica y la multitud de pequeños señoríos diseminados a lo largo de la cuenca inferior del río Amarillo en el segundo milenio, o como la de los 7 grandes reinos de finales de la antigüedad que el rey de Qin unificó en el 221 antes de nuestra era y que hacia el sur apenas superaban el valle del Yangtze, como la de los reinos fundados en China del Norte por poblaciones de la estepa en los siglos IV y V de nuestra era, o como la China letrada, comerciante y marítima, privada de sus provincias del norte en los siglos XII y XIII, como el único verdadero imperio de la historia, creado por la dinastía sino-manchú, con sus enormes protectorados de Asia Central, Tíbet y Mongolia. La diáspora china que hoy en día se extiende por todos los continentes, ¿no forma también parte de ella? ¿No sería mejor referirnos a esta realidad proteiforme que no ha cesado de transformarse a lo largo de milenios como el mundo chino? El objeto de esta introducción es evocar el contexto geográfico y humano de esta amplia parte del continente euroasiático donde se desarrolló la civilización china, su gran extensión en latitud, el contraste de sus climas y de sus formas de vida, la diversidad de sus pueblos y de sus lenguas. Recordar los grandes cambios que ha conocido el mundo chino, las etapas y los diversos aspectos de su evolución. Todo aquello que está lejano parece simple, pero nada es simple cuando se trata de una historia que se extiende desde finales del Neolítico hasta nuestros días, y de una civilización tan rica y tan extraña a nuestras tradiciones. Los descubrimientos arqueológicos y las investigaciones de los historiadores no cesan de modificar y de hacer más compleja la idea que nos hacíamos de su pasado hace solo medio siglo. Desde el tercer milenio, todo ha cambiado en esta parte del mundo. Las relaciones del hombre con la naturaleza, los espacios habitados, el papel de los animales, las plantas cultivadas, las técnicas de producción, de transporte y de guerra, los sistemas políticos y la organización social, la extensión y la situación de China en Asia y en el mundo, las relaciones y las influencias externas, por no hablar de las creencias, las ideas, las artes y las letras. Para cada etapa podemos hablar de una humanidad diferente. La imagen de China que se impuso durante largo tiempo surgió de una tradición nacional que al poner el acento sobre las grandes dinastías chinas da una impresión de continuidad y de pureza étnica que todo desmiente. Aquí, como en otros lugares, un nacionalismo ingenuo ha deformado la realidad de la historia. Como ocurrió en Europa, las poblaciones de lengua y cultura china son el producto de innumerables mezclas con las poblaciones vecinas y a veces lejanas. La composición étnica de China ha sido constantemente renovada por las aportaciones de los ganaderos de la zona de las estepas, de los montañeses del complejo himalayo, de los aborígenes de China del Sur, pero también por la aportación de los pueblos llegados de los confines de la India, de Irán y de Oriente Medio. Contactos y préstamos entre culturas diversas han sido fuente de riqueza y factores de innovación. Contrariamente al tópico por el cual China ha terminado siempre por absorber a sus conquistadores, los avances de sus vecinos, sus invasiones y su propia amenaza han tenido efectos determinantes sobre el curso de su historia. Estos pueblos han contribuido eficazmente a la formación de la civilización china, sobre todo aquellos de los que más difería, los nómadas de la estepa mongola. Los Sui, 581 al 618, y los Tang, 618 al 907, que reunificaron China después de 3 siglos de división entre el norte y el sur, no fueron, de hecho, más que los continuadores y los descendientes de las aristocracias mestizas
que habían reinado antes en China del Norte y que no eran chinos puros, sino chinos medio turcos. El fundador de los Ming, en 1368, tras expulsar de China a los mongoles, se inspiró en sus instituciones, reforzando la independencia del poder imperial respecto a la administración y dividiendo la sociedad en castas según las ocupaciones de cada cual. Podemos decir que la República Popular China, con sus inmensos territorios autónomos del Xinjiang, el antiguo Turquestán chino, del Tíbet y Mongolia Interior, es, al igual que en el trazado general de sus provincias, las circunscripciones anteriores a los Ming, aunque menos numerosas, eran más extensas. Decíamos del Ting y de Mongolia Interior. Es la heredera de la dinastía Manchú, 1644 a 1911. En el Neolítico y en la época arcaica, los enclaves chinos se encontraban aún diseminados entre otras poblaciones. Los últimos descubrimientos arqueológicos han demostrado la diversidad de las culturas de donde provienen las primeras formas de la civilización china y han revelado la existencia en el sureste del cultivo del arroz inundado anterior a varios milenios de lo que habíamos imaginado hasta ahora, y de civilizaciones del bronce originales ignoradas por las fuentes históricas. Colonizando los pueblos que ocupaban antiguamente la cuenca del Yangtze, llamado por los chinos el Río Largo, Yangjiang, y las regiones situadas más al sur, China se enriqueció con numerosos préstamos que incorporó a sus lenguas y culturas. Además, China estuvo en contacto por las rutas marítimas y terrestres con el sureste de Asia, la India, Irán, el Oriente Próximo Antiguo y el mundo árabe. Sus capitales, sus principales centros comerciales y sus grandes puertos han estado siempre llenos de extranjeros, por no hablar del budismo, llegado de Asia Central y de la India por el sur y el noroeste, y sus aportaciones ininterrumpidas entre los siglos I y IX de nuestra era, así como de las comunidades maniqueas, mazdeístas, nestorianas, judías, hinduistas y cristianas que estuvieron también presentes. China se convirtió asimismo, desde su integración en el imperio euroasiático de los mongoles, en una de las grandes naciones musulmanas del mundo. En sentido opuesto, los chinos emigraron a una gran parte de Eurasia. La historia de China es la historia de interminables fenómenos de asimilación. Pero no solo se trata de China. Corea, Vietnam y Japón forman parte de la misma comunidad de civilización. Herederos de su escritura se inspiraron en sus instituciones políticas y en sus sabias tradiciones, religiosas, artísticas y literarias. A pesar de tener características originales y de haber incorporado modos occidentales en la época contemporánea, todos conservan aún su huella original. La influencia de China también se ha dejado sentir en una gran parte del continente euroasiático, entre los ganaderos nómadas de la estepa, en el Tíbet y en todo el sureste asiático. El mundo árabe recibió de ella, entre otras novedades, el papel, la brújula marina y la pólvora, junto con las primeras armas de fuego. Occidente, que sigue casi sin saber lo que le debe, los heredó a su vez. Dos nombres evocan por sí mismos su sorprendente genio inventivo, el de Ceres, dado por nuestra antigüedad clásica a los chinos, y que viene de aquel tejido tan extraño para ellos como era la seda, y el de China, que en inglés designa a la porcelana, uno de los principales productos importados de China en los siglos XVII y XVIII. Con frecuencia hemos acusado a China de creerse el centro del universo. Como prueba, el término de imperio del centro, que antiguamente designaba bajo el nombre de reinos del centro, Songguo, a las más antiguas ciudades del valle inferior del río Amarillo, convirtiéndose en el nombre más habitual de China. Pero ¿qué civilización
no cree ser el centro. ¿Pero qué civilización no cree ser el centro del universo y la única verdadera? Nuestro occidente, que ha vivido tanto tiempo aislado de la parte oriental del continente euroasiático y que sigue tan preocupado por sí mismo, no dudaría en proclamarse universal. Si China desde hace poco más de un siglo se ha occidentalizado, lo ha hecho a su manera en función de su experiencia histórica y de su forma de pensar. Las influencias extranjeras han sido siempre deformadas por el prisma de las tradiciones chinas. Así sucedió tanto con el budismo como con las novedades introducidas por los misioneros europeos en torno al 1600. Trabajos recientes han demostrado que lo que las matemáticas que los primeros jesuitas dieron a conocer a los chinos les incitaron a redescubrir procedimientos perdidos desde comienzos del siglo XIV y a combinar sus propias tradiciones con las aportaciones europeas. De forma que hasta la segunda mitad del siglo XIX hubo matemáticas sino-europeas. ¿Y quién negaría que a pesar de todo el pasado persiste todavía hoy en la conducta y en el espíritu del pueblo chino? Muchas tradiciones antiguas vuelven a cobrar vida en nuestros días, sobre todo tradiciones religiosas que creíamos desaparecidas desde la instauración del régimen comunista y desde la revolución cultural que tanto hizo por abolirlas. El contexto geográfico y humano. Espacios y poblaciones. La historia del mundo chino nos sitúa ante un amplio conjunto geográfico cuyo conocimiento general es indispensable para su comprensión. Se extiende de Siberia al Ecuador y de las orillas del Pacífico al corazón del continente euroasiático. Aquí nos limitaremos a recordar lo esencial, el carácter macizo del conjunto continental, subrayado al suroeste por el formidable complejo de las altas montañas y elevadas mesetas de los plegamientos himalayos, que se despliega en forma de arco desde el Hindu Kuch hasta la península de Indochina, la gran zona de estepas, prados para ser más exactos, entrecortada por desiertos que cubre los espacios comprendidos entre los bosques siberianos y las regiones cultivadas de China del norte. La existencia de llanuras fértiles formadas por los aluviones de los grandes ríos, cuencas del Sungari y del Liao en Manchuria, gran llanura central de China del norte que cubre más de 300,000 kilómetros cuadrados, medio y bajo Yangtze, llanura de la región de Cantón, cuenca del río Rojo en Vietnam y otras cuencas fluviales de la península de Indochina. La enorme extensión de las costas desde la desembocadura del río Amur hasta la península malaya. Y la existencia de un rosario ininterrumpido de islas grandes y pequeñas desde el archipiélago nipón hasta el conjunto más extendido de grandes islas indonesias, Filipinas, Borneo, Celebes, Insulindia y Sumatra. Los datos climáticos acentúan esta diversidad. A las regiones orientales y meridionales sometidas a las influencias alternas de los monzones se oponen los climas secos y continentales del interior de Asia. Y por ello, China es tanto el país de los fríos siberianos y los inviernos rigurosos como el del calor húmedo agobiante de los trópicos. Las poblaciones que habitan estas regiones del mundo son muy diversas y se distinguen por sus modos de vida, sus culturas y sus lenguas. Por ser el más evidente, el primer criterio en el que se piensa es sin lugar a dudas el lingüístico. Las lenguas habladas en Asia Oriental y en la República Popular de China pertenecen a 5 grupos lingüísticos diferentes de distribución geográfica relativamente clara, excepto en China del Sur y en la península de Indochina en la que la imbrincación de las lenguas es extrema. Desde la región del Baikal en China del Norte hasta el Turquestán chino se encuentran poblaciones cuyas lenguas se vinculan a los grupos turco-mongol y tungús, mongol y turco-uigur principalmente,
ya que el manchú, que disfrutó antiguamente de una gran extensión en el norte, hoy en día casi no se habla. Radicalmente distintos del chino y de las otras lenguas tibeto-birmanas, tanto desde el punto de vista lingüístico como del vocabulario, a pesar de los múltiples vocablos cultos tomados del chino, el coreano y el japonés, constituyen un grupo distinto para tener algunas afinidades con las lenguas precedentes. Las lenguas tibeto-birmanas, tibetano, birmano, tai, lenguas miao y yao, a las que pertenecen también el mismo chino, cubren a la vez el conjunto de altas montañas y elevadas mesetas del complejo himalayo, la península indochina y las 21 provincias de la China propiamente dicha y Taiwán. Por último, de gente que los habla, los dialectos chinos dominan sin duda en este grupo. El grupo de las lenguas Hmong-Khmer, casi desaparecido hoy día en la China del Sur, tiene una implantación mucho mayor en la península de Indochina y principalmente en Camboya. Finalmente, algo más al sur, Malasia y las grandes islas de Asia del sureste son las tierras de las lenguas malayo-polinesias, que de hecho se extienden por el este hasta la Melanesia y por el oeste hasta Madagascar, por el norte hasta la isla de Taiwán, donde lo hablan las minorías étnicas que subsisten en las regiones montañosas. Esta distribución de los diferentes grupos lingüísticos en Asia Oriental conserva el recuerdo de una larga historia de la que es a la vez el resultado final. Aunque es imposible saber cuál era la situación en un pasado remoto, en la Edad de Bronce, los enclaves chinos estaban ya diseminados entre etnias extranjeras con las que mantenían relaciones permanentes, hostiles o amistosas, y cuyas lenguas desconocemos. Conocemos en cambio las grandes líneas de la evolución. A principios del segundo milenio, la lengua china, bajo sus formas arcaicas, antiguas y modernas, se difundió primero desde el valle del río Amarillo hasta el valle del Yangtze y después hacia China del Sur y Asia del Sureste. Las lenguas tai, tibeto-birmanas y Hmong-Khmer se desplazaron y extendieron desde el valle del Yangtze y los confines sino-tibetanos hacia China del Sur y la península de Indochina. Las lenguas malayo-polinesias se difundieron desde las costas de China meridional hasta Asia del Sureste y más allá. Finalmente, las lenguas indoeuropeas, kuchiano, agni, cotano, dialectos iranios orientales de los que el sogdiano fue durante largo tiempo la gran lengua de comunicación del tráfico de caravanas entre el Pamir y la provincia china del Gansu, que denominaron los oasis de Asia Central durante la mayor parte de la historia. Han desaparecido completamente hoy en día en provecho del turco, uigur y del chino. Todos estos hechos reflejan los grandes desplazamientos de población que se produjeron en el curso de 4 milenios, bajo el empuje de las poblaciones turcomongolas en el norte y sobre todo de las de lengua y cultura china hacia el sur. La presencia en China de población no china, incluso en el interior mismo de sus provincias, basta para demostrar hasta qué punto la idea de una China poblada únicamente por chinos es falsa. Los Han. Dentro del amplio conjunto geográfico y humano del Asia Oriental, las poblaciones de lengua y cultura chinas, los Han, son hoy el grupo más importante. Su área de expansión se extiende desde Siberia hasta Java y desde el Pacífico hasta el Turquestán chino. Desde Singapur, ciudad china en sus 3/4 partes, hasta el valle del Amur, hay la misma distancia que desde Dublín a las fronteras occidentales de la República Popular de China. China cubre un espacio de 9.561.000 kilómetros cuadrados, casi tan grande como Europa hasta las fronteras de los países del este con la antigua URSS, y su población sobrepasaba en 1997 los 1.236.000 millones de personas.
Los Han son ampliamente mayoritarios en las 21 provincias que constituyen la República Popular de China, así como en Taiwán. Sin embargo, el término de provincia es engañoso, ya que éstas tienen superficies equivalentes a las de Polonia o Grecia. En 1975, la densidad de sus poblaciones era todavía comparable a la de los países europeos, con excepción de la provincia muy urbanizada del Jiangsu, que superaba en densidad a los Países Bajos. Pero la política natalista de Mao Zedong condujo a un peligroso aumento de la población que felizmente se ha ralentizado. Con la política del hijo único adoptada después de 1970 y aplica de forma bastante estricta en las ciudades, aunque no tanto en las zonas rurales. Las comunidades chinas establecidas fuera de China, mestizadas a menudo con las poblaciones locales, son numerosas y antes lo eran más que ahora. En Tailandia, Malasia y Borneo, y son también considerables en Vietnam, Camboya, Java y Filipinas. Singapur, Penang y Malaca en Malasia y Cholón en Vietnam son ciudades con una gran mayoría china. Lejos de constituir un conjunto homogéneo, los chinos se distinguen por sus tradiciones, costumbres, composición étnica y dialectos. La ausencia de un criterio nacional, aquel que en Europa nos permite distinguir claramente entre franceses, españoles, italianos y rumanos, enmascara en el mundo chino una diversidad que es producto de la historia y que sin duda era más acusada en épocas anteriores que en la actualidad, en que la enseñanza y las facilidades de comunicación tienden a desdibujar los caracteres originales de las distintas regiones. Los dialectos chinos, aunque este nombre de dialecto evoque para nosotros la forma que toma una lengua madre en una región limitada, son hablados con variaciones más o menos importantes por decenas de millones de individuos y presentan entre ellos diferencias tan acusadas como las que separan en Europa las lenguas románticas. Los dialectos del norte, hablados por más de 870 millones de personas y formados por 3 grupos diferenciados, constituyen una masa relativamente homogénea. La uniformidad de esos dialectos se explica por la mezcla de poblaciones que se ha producido a lo largo de la historia en todas las regiones comprendidas entre Mongolia y la cuenca del Yangtze, y por el poblamiento reciente en su gran mayoría de las provincias del noreste, Liaoning, Jilin y Heilongjiang, y del sureste, Yunnan y Guizhou. Por el contrario, el carácter arcaico de los dialectos del sur y del sureste se explica por la relativa estabilidad de las agrupaciones humanas y en estas regiones, mientras su diversidad obedece a las sucesivas oleadas de colonización que han ido llegando desde finales del mundo antiguo. Las convenciones al uso en la República Popular de China nos obligarían a calificar de ciudadanos chinos a todos los habitantes de este país: uigures, tibetanos, mongoles, coreanos, thais, miao, yaos, y a reservar el nombre de Han a los chinos propiamente dichos, con la excepción de los musulmanes chinos de la región de Ningxia, que, aunque chinos por su lengua y apariencia, están considerados como una etnia minoritaria. Pero estas convenciones enmascaran la realidad. Aquellos que con pleno derecho llamamos chinos, a pesar de la diversidad de los tipos humanos, forman la casi totalidad de la población de la República Popular de China, así como Taiwán, mientras que los ciudadanos chinos que pertenecen a otras nacionalidades representan 90 millones de individuos. Estas nacionalidades están reconocidas oficialmente agrupadas en territorios llamados autónomos, salvo en el Qinghai, el Kokonor, donde cohabitan tibetanos, chinos, uigures y musulmanes chinos.
cuyo trazado reproduce a grandes rasgos el de los antiguos protectorados del Imperio Manchú, con la excepción de la República de Mongolia, independizada tanto de Rusia como de China. Pero estos territorios solo son autónomos en apariencia, y en todas las regiones las minorías étnicas son los vestigios de poblaciones en las que la historia ha estado marcada por un retroceso constante ante la colonización china. Debido a su posición estratégica, el Tíbet ha estado sometido desde 1959 a una intensa colonización y a una represión constante. Representa sin duda un caso extremo, pero el vasto Xinjiang, el antiguo Turquestán chino, poblado por musulmanes uigures, también reconoce levantamientos esporádicos que causan gran inquietud al gobierno de la República Popular de China. Estos movimientos de independencia no son recientes. Ya en los siglos XVIII y XIX, la dinastía Manchú tuvo muchos problemas con las rebeliones musulmanas del Gansu y del Xinjiang, así como con los levantamientos tibetanos del Sichuan en las regiones montañosas del noroeste de Sichuan entre 1746 y 1776. Modos de vida y culturas. Las mezclas étnicas y los fenómenos de aculturación constantes a lo largo de la historia obligan a destacar la importancia de los modos de vida y de las culturas. Los datos de primera instancia son los geográficos. En la geografía, la que favorece un modo de vida determinado y la que le impone sus límites. Por encima de una cierta altitud y más allá de unas determinadas condiciones climáticas, el trigo deja paso a la cebada. Las grandes praderas de Mongolia son más adecuadas para la gran ganadería que para la agricultura. Los campos de arroz inundados tienen su terreno predilecto en las llanuras arraigadas, irrigadas de las regiones tropicales y subtropicales sometidas a los monzones. Pero el determinismo geográfico tiene sus límites. Las terrazas escalonadas permiten que los arrozales inundados trepen a la conquista de las colinas y ganen, gracias a la irrigación, zonas áridas. China del norte y Mongolia meridional sirven tanto para la agricultura como para la cría de bueyes, corderos y caballos. De la misma manera en que nómadas y sedentarios se han mezclado siempre en esta zona, variable a través de las épocas en que comienza el mundo de las estepas y termina el de las regiones agrícolas, el cultivo del arroz inundado y el de las regiones secas. No tienen unos límites netamente definidos, mientras cultivadores de arroz y marineros cohabitan en las costas del sureste y del sur de China. Y la latitud alcanzada por los modos de vida es la prueba tanto de su avance y retroceso como de su coexistencia, fenómenos que han tenido una gran importancia histórica y que explican en parte los contactos y los préstamos entre culturas distintas. Pero esta tendencia no se contradice con un reparto general de los modos de vida y, en consecuencia, de los tipos de cultivo y de civilización. Es posible reconocer en la inmensa área geográfica de Asia Oriental 4 grandes conjuntos de culturas ligados a modos de vida específicos, inseparables de ciertos tipos de organización social y de ciertas técnicas. Los sedentarios con agricultura evolucionada y predominante. Al igual que en otras partes del mundo, fueron las formas de agricultura más evolucionadas las que dieron lugar a mayores crecimientos de población, a la constitución de reservas importantes y a la formación de organizaciones sociales complejas vinculadas a la defensa de sus territorios mediante la construcción de murallas y el desarrollo de armas de bronce, hierro y más tarde acero. Pero la agricultura aparece en China bajo 2 formas diferentes pero complementarias, con una clara oposición entre el norte y el sur. Una agricultura de secano en China del norte, cuyos cereales eran antiguamente especies distintas de mijo, cebada y trigo. La irrigación se ha practicado aquí ocasionalmente.
Aunque la ganadería, vacas, ovejas, caballos, fue muy importante antiguamente, a partir de entonces ha retrocedido de forma imparable a favor de las tierras cultivadas. A diferencia de las poblaciones de nómadas y montañeses, a los agricultores sedentarios les repugna la leche y la han sustituido por la soya. Frutas y legumbres han desempeñado un papel más importante en la alimentación china que en la europea. Por otra parte, un cultivo de arroz inundado documentado desde 5000 en el Zhejiang, provincia del sureste, y que encontramos en todas las del 5000 antes de nuestra era, en el Zhejiang, provincia del sureste, y que encontramos en todas las regiones cálidas y húmedas donde era posible la irrigación, llanuras y valles de China subtropical, Asia del sureste, Corea y Japón. El desarrollo del cultivo del arroz llegará a su auge alrededor del año 1000, dando un nuevo dinamismo a las civilizaciones de Asia Oriental. Sus rendimientos, ya elevados en el siglo XI, no dejaron de crecer en China hasta alrededor del 1800. Las mayores densidades de población de toda la historia fueron el resultado de las atenciones y cuidados que recibió este tipo de cultivo. La agricultura china se ha transformado tanto a lo largo de los años que la actual no tiene ya nada en común con la de la antigüedad. El trigo se extendió en detrimento del mijo y de la cebada. En el siglo XVI las plantas americanas, cacahuates y boniatos, patatas y maíz aumentaron los recursos de las zonas secas o de las tierras arenosas. Té, algodón y sorgo se extendieron ampliamente. El cultivo del arroz se extendió por todas las regiones irrigables y condujo en los siglos IX y X a un desplazamiento del centro de gravedad económico y demográfico de China desde el noroeste, donde se habían establecido hasta ese momento todas las capitales chinas, hacia la cuenca inferior del Yangtze. Los ganaderos nómadas de la zona de las estepas. Sus características principales son la movilidad de sus lugares de residencia y de sus rebaños, caballos, bueyes, ovejas, camellos, gracias a las yurtas fácilmente desmontables. Los desplazamientos entre los pastos de verano en las llanuras y los pastos de invierno en los valles resguardados rara vez superan los 150 kilómetros. Pero las tribus de pastores pueden emprender viajes a larga distancia en caso de necesidad para realizar incursiones en zonas agrícolas o conquistas. Un modo de vida que constituye un entrenamiento permanente para la guerra, doma de caballos, caza, prácticas de tiro al arco o de fusil montados a caballo. Los chinos enrolaron algunas veces en sus ejércitos a sus excelentes guerreros o les pidieron imprudentemente ayuda en momentos de crisis. Una economía en la que los productos animales satisfacen las necesidades esenciales, leche, cumis, queso, mantequilla, lana y pelo, cuero y pieles, excrementos secos para combustible, las incursiones a los sedentarios o a las tribus vecinas, el pillaje de las caravanas y el comercio aportan algunos complementos a esta economía, metales, cereales, sedas y objetos de lujo. El objetivo de las racías es obtener un complemento de cereales para el invierno, pero a menudo las impulsa también el deseo de obligar a los sedentarios a abrir mercados o tributar en especies. Sin embargo, los nómadas no desconocen del todo el cultivo de la cebada, el trigo y el mijo, y han desarrollado una metalurgia. La presencia de los sedentarios agricultores y artesanos venidos de buen grado o capturados durante las incursiones entre los nómadas es una constante de la historia. La importante función de intermediarios que han desempeñado las poblaciones de la estepa entre los cazadores de pieles de la zona de los bosques siberianos, sedentarios productores de tejidos y de metales, comerciantes de la cadena de oasis que se extiende desde China del noroeste, provincia del Gansu, hasta la Transoxiana, y las poblaciones del Oriente Medio y de la Europa Oriental. Una sociedad tribal fundada en la subordinación de las tribus débiles a las poderosas,
a las poderosas y en la oposición entre una aristocracia propietaria de los rebaños y los grupos de esclavos. La constitución de grandes federaciones de tribus y de imperios de la estepa como consecuencia de sus contactos con los chinos y de su ocupación parcial o total de China del Norte, como fue el caso en la época mongola. Desde ahí, las transformaciones económicas y sociales que han permitido en un primer momento el refuerzo de la organización política, pero han provocado a la larga rupturas entre las tribus que permanecieron fieles a su tipo de vida primitivo y las aristocracias sedentarizadas. Mezclados entre los chinos durante periodos de varios siglos, los ganaderos nómadas han dejado huellas permanentes en la civilización china que les debe novedades técnicas decisivas en los modos de transporte y en el arte de la guerra. No solamente han hecho pasar una amenaza constante sobre China por sus incursiones, sino también desviados por el obstáculo de las defensas chinas sobre Asia Central y más allá. Los montañeses del complejo himalayo y de sus confines. La zona de expansión de los montañeses cubre unos 4 millones de kilómetros cuadrados en Qinghai, el Tíbet y en la parte occidental de Sichuan, provincia que en la actualidad es más extensa que Francia y su población escasa y esparcida. Se estima hoy en día entre 5 y 6 millones de hombres. Practican una agricultura cerealista, con cereales pobres pero resistentes. Cebada en primer lugar, centeno y alforfón, y trigo y mijo, a veces en los valles resguardados. Asociada a la ganadería de bueyes, yaks, caballos, corderos y cabras. La gran ganadería, similar a la de los pastores de la zona de las estepas, no es desconocida en las altas mesetas, pero en las regiones accidentadas predomina la ganadería de montaña con establos de invierno y trashumancia. La diversidad del relieve explica la especialización de los ganaderos y de los agricultores o las combinaciones de ganadería y agricultura por parte de las mismas poblaciones. Las casas de los cultivadores de piedra y cubierta plana, a veces en forma de torre de varios pisos, contrastan con las tiendas negras de los ganaderos. Los montañeses del complejo himalayo, tibetanes, Kiang o Tangut, Yarung, Yi, Naki o Mozo, de costumbres guerreras, practican el ataque a las caravanas y las incursiones en las regiones de los agricultores sedentarios. En el transcurso de la historia se han lanzado varias veces hacia las provincias chinas del oeste, noroeste y han controlado los oasis de Asia Central. Las culturas mixtas de China del Sur y del sureste de Asia. Estas culturas, que actualmente se hallan en vía de regresión, se extendían antes hasta el valle del Yangtze y el sureste de Asia. Su retroceso hacia las regiones de montaña ante el avance de los cultivadores de arroz de las llanuras y su retirada general hacia el sur dificultan la reconstrucción de los periodos antiguos. Al adaptarse a condiciones naturales más difíciles, algunos grupos se han visto obligados a modificar su modo de vida y a convertirse a una forma de agricultura itinerante de la que hay testimonios muy antiguos en Asia Central y que hoy en día practican todavía todo un conjunto de minorías étnicas de China del Sur y de la península de Indochina, Yao y Miao, del Guangxi, Guangdong, Guizhou, Yunnan, Meo o Hmong del norte de Vietnam, Li de las regiones montañosas de la isla de Hainan. Algunos rasgos característicos de estas poblaciones de culturas diversas han permanecido hasta nuestros días: viviendas sobre pilares, cría del búfalo, preparación del pescado autodigerido y fermentado, el Nuoc Mam de los vietnamitas, utilización del betel, uso de la campana de chimenea, uso del órgano de boca y del tambor de bronce, mitos de la creación de las razas y del diluvio, culto a las serpientes y los dragones, al perro y al tigre, chamanismo. Algunos de estos rasgos culturales, técnicas, folclor, prácticas religiosas, tradiciones literarias, vocabulario, se han transmitido a las poblaciones más evolucionadas de China del Sur y de la península de Indochina.
Las culturas de sedentarios y los comerciantes de los oasis de Asia Central. Una cadena continua de oasis enlaza el Gansu occidental con las cuencas del Sir Daria y del Amu Daria, el Oxus de los griegos, a ambos lados del desierto de Taklamakan y más allá del Pamir, Yukon, Anxi, Ami, Turfan, Kusha, Aksu al norte, Dunhuang, Miran, Nilla, Khotan, Yarkand al sur, Kashgar, Kokand, Tashkent, Samarcanda, Bujara, poblados por agricultores sedentarios y comerciantes. Estos oasis han constituido el punto de encuentro de todos los pueblos de Asia, poblaciones de lenguas indoeuropeas, turco-mongoles, xiongnu, turcos, kirguis, uigures, mongoles y sino-tibetanas, chinos, tibetanos, tanguts. La diversidad de los manuscritos sobre papel de los siglos V al X, recuperados en 1900 cerca de la ciudad de Dunhuang, en el extremo occidental del Gansu, revela el carácter cosmopolita de la población de estos oasis, cuyo control se han disputado sin cesar a lo largo de la historia los chinos, los nómadas de la estepa, los montañeses del complejo himalayo y los imperios establecidos más allá del Pamir. Junto a la gran cantidad de manuscritos chinos se encuentran no solo textos tibetanos, sino también textos en turco uigur, sogdiano, es decir, iranio oriental, tangut, khotano y kuchiano, sánscrito y formas derivadas de este. Estos oasis, que antes eran muy activos en una época en la que el clima era menos seco, fueron una de las vías principales para la introducción en Asia Oriental de las influencias de las poblaciones de la India, Irán, Oriente Medio y del Mediterráneo. Las civilizaciones lejanas. Para terminar, hay que conceder un lugar importante a la influencia de las civilizaciones lejanas. El Asia Oriental en general y el mundo chino en particular han mantenido relación durante toda su historia con la parte occidental y meridional del continente euroasiático. Estas relaciones plantean tres series de problemas en estrecha relación unos con otros: el de las grandes corrientes comerciales, tráfico marítimo y caravanas, el de las grandes expansiones militares y las relaciones diplomáticas, y el de la difusión de las grandes religiones y el de los peregrinajes. Según las épocas, no siempre han sido las mismas partes del mundo las que han establecido relaciones con el Extremo Oriente y China, marítima o continental. Debido a las expansiones militares chinas en Asia Central y a los flujos comerciales de las rutas de los oasis desempeñaron un papel esencial desde el siglo III hasta el siglo IX de nuestra era. Las rutas de la estepa más al norte vincularon estrechamente debido a las conquistas mongolas. Mongolia y China del norte con Rusia meridional y los países del Oriente Medio entre los siglos XIII y XIV. Por otra parte, las expansiones marítimas indoiranias de los siglos II al VIII, la islámica del VIII al XIV y la europea a partir de principios del siglo XVI, tuvieron repercusiones importantes para la historia de las civilizaciones de Eurasia. Los centros comerciales en los que desembocan en los confines del mundo chino las grandes rutas que atraviesan el continente euroasiático han sido frecuentadas por mercaderes, embajadores y misioneros venidos de los países de Asia Central, de la India y de Oriente Medio. De la misma manera, los puertos de la China del sur y del sureste han sido lugar de confluencia para marineros y mercaderes originarios de las más diversas regiones, coreanos y gentes del Liao Tong en las costas del Shandong y del Jiangsu, japoneses en el Zhejiang, gente de Asia del sureste y del Océano Índico, indios, iranios, árabes y occidentales a partir del siglo XVI, en el Guangdong y en el Fujian. La longitud de los trayectos y el ritmo anual de los monzones explican por qué las colonias extranjeras agentes de difusión de influencias lejanas se afincaron tanto en los puertos como en los centros urbanos situados sobre los grandes ejes comerciales del mundo chino.
Las grandes ciudades chinas, especialmente las capitales, han sido desde siempre ciudades cosmopolitas, pero en sentido inverso, ejércitos, embajadas, peregrinos, mercaderes y artesanos chinos han recorrido casi todas las regiones de Asia. Las grandes líneas de la historia de la civilización china. Una tipología de los modos de vida y de las culturas de Asia Oriental y el recuerdo de las influencias exteriores permite reemplazar la imagen simplista que a menudo nos hacemos de la historia de China por una visión compleja de las realidades humanas. Al igual que nuestras provincias europeas, cada región de China tiene su historia, que es la de su poblamiento, la de las unidades políticas de las que ha formado parte a lo largo de los siglos y la de las influencias que ha recibido de las etnias aborígenes y de las poblaciones vecinas o lejanas. Costumbres, tradiciones y tipos humanos en algunos casos conservan el recuerdo de un pasado que se remonta a épocas más o menos antiguas. Debido a la diversidad de los elementos que han participado en su formación y que la han enriquecido y transformado a lo largo de los siglos, la civilización china ha sido, como las restantes grandes civilizaciones de la historia, una creación perpetua. La larga lista de dinastías establecida por los historiadores chinos no es ajena a la creencia generalizada de una especie de inmovilismo. Sin embargo, allí donde no vemos más que inercia y repetición, hubo vida y profundos cambios. La breve dinastía de los Qin, del 221 al 206 antes de nuestra era, que unificó los otros 6 reinos chinos de finales de la antigüedad, en una época en la que las regiones situadas al sur del Yangtze no habían sido aún colonizadas, fue precedida por 2 siglos de transformaciones en todos los órdenes, técnicos, sociales, políticos, intelectuales, sin las cuales la llegada de un Estado centralizado entendido como creación racional y deliberada no hubiera sido posible. El poder de los segundos Han del 25 al 220 ya era solo nominal 30 años antes del final oficial de la dinastía. Los mongoles necesitaron más de 40 años para terminar su conquista de China, entre 1236 y 1279, casi tanto como los manchús para establecerse sólidamente entre 1644 y 1681. Por otra parte, los periodos de división han sido numerosos a lo largo de la historia. 3 reinos se repartieron la China a mediados del siglo III. China del Norte y la China del Yangtze estuvieron separadas durante 300 años. De 304 al 589, el imperio de los Tang, del 618 al 907, que había controlado las rutas que conducían más allá del Pamir y cuya civilización brillaba con luz propia por toda Asia Oriental. Fue dividido en su último medio siglo en regiones militares cuasi autónomas y luego partido en los años 907 al 960 en una decena de estados independientes. China del Norte fue invadida y gobernada por poblaciones originarias de la estepa de 1126 a 1368. Para establecer los rasgos generales de la larga y compleja evolución del mundo chino, es mejor detenerse en los grandes y profundos cambios y no en la historia de los acontecimientos. Las técnicas como guía de las transformaciones de la historia. Las técnicas, testimonio de la evolución de las sociedades, son indisociables del conjunto de condiciones que han permitido su aparición y difusión. Conviene observar la fuerza, la virtud y las consecuencias de los descubrimientos, escribía Francis Bacon en su Novum Organum de 1620. En ningún lugar se puede ver de forma más evidente que en los 3 descubrimientos que los antiguos desconocían y cuyos orígenes, aunque recientes, son oscuros y sin gloria alguna, a saber, la imprenta, la pólvora y la brújula, ya que ellos cambiaron la faz del mundo, el primero en las letras, el segundo en la guerra y el tercero en la navegación. A partir de ellos, los cambios han sido innumerables hasta el punto que ningún imperio, secta o estrella parece haber ejercido más poder e influencia sobre los asuntos humanos que estos descubrimientos mecánicos. La observación de Francis Bacon vale tanto para China, origen de estos inventos, como para Europa. Aunque China pase por haber sido una potencia pacífica, fue durante mucho tiempo guerrera y conquistadora. Sus armas de bronce y su temible arco
retroflexo en la antigüedad, sus armas de hierro y más tarde de acero la convirtieron en el estado más fuerte de Asia Oriental. Su superioridad militar y su ingenio organizativo le permitieron atacar países situados más allá de los Pamires y en la India, a más de 6.000 kilómetros de su capital. Avance en el dominio del bronce y en la siderurgia se explica sin duda por sus primeros progresos en cerámica. Desde finales del cuarto milenio, la temperatura de cocción alcanzaba entre 950 a 1300 grados centígrados. Las vasijas rituales de bronce encontradas en el yacimiento Anyang y datadas en los 3 últimos siglos del segundo milenio impresionan por su extraordinaria belleza y su calidad técnica. No tenían equivalente en ninguna parte del mundo en aquella época. Estos tesoros son testimonio de un largo perfeccionamiento que confirma el carácter refinado de su metalurgia en las cercanías de 1600 antes de nuestra era. Además, cuando el uso del hierro se extendió en China a partir del siglo V antes de nuestra era, este fue directamente fundido y no forjado como en las partes occidentales de Eurasia. La siderurgia china fue en efecto más sabia y precoz, tanto cuando se trataba de piezas de herramientas de fundición producidas en serie para la agricultura y la roturación, el acondicionamiento de las tierras, la construcción de canales de riego. Gracias a ellos la superficie de tierras cultivada y sus rendimientos crecieron rápidamente en los siglos IV y III antes de nuestra era, como cuando se trataba de armas de hierro fundido y después forjado desde alrededor del 400 antes de nuestra era, incluso de armas de acero. Como destacó Joseph Needham, es erróneo considerar la civilización china como puramente agrícola. Pierre Goureau la calificó como civilización del vegetal, en contraposición con la de Europa, cuyo poder derivaría del hierro y del acero. Históricamente, la verdad es exactamente el contrario. Antes del siglo XVII, fue China y no Europa quien supo producir grandes cantidades de hierro fundido y luego de acero, gracias a un procedimiento llamado cofusión, transmitido a los árabes en el siglo XI y a Europa en el siglo XVI. Por sí mismas estas dos cifras son elocuentes. En 1078, China produjo más de 114.000 toneladas de hierro fundido, cuando Gran Bretaña produciría 68.000 en 1788. De la misma forma en que nosotros debemos más a China de lo que se nos enseña, tanto en el plano técnico como en el de las ideas o las instituciones, las pruebas de admisión de funcionarios se difundieron en Europa después de su adopción en la India por servicio civil. Los chinos son a su vez deudores de sus vecinos más de lo que ellos admiten. La aparición casi simultánea en la Europa carolingia de estribos, sillas, herrajes y del arnés de collera, después de numerosas invasiones bárbaras, no es una simple coincidencia. Escribía A. G. Audicourt. Es gracias a sus contactos con los pueblos de la estepa que China adquiere el arte de la monta de caballos. Siglo V o IV antes de nuestra era, el petral que reemplaza hacia el 200 antes de nuestra era el antiguo yugo que ahogaba a los animales, el arnés de collera y tal vez el carro antiguo. Estas novedades transformaron el arte y las condiciones de la guerra y de los transportes y contribuyeron al igual que las herramientas de hierro fundido a la revolución que significó, tras las guerras entre reinos en los siglos IV y III antes de nuestra era, la sustitución de la nobleza aferrada a privilegios y cargos hereditarios por un estado de funcionarios retribuidos y revocables. Ignoramos generalmente en el libro acompañado, cuando convenía de ilustraciones, fue reproducido en China 6 siglos antes de Gutenberg. Es cierto que se hizo mediante un sencillo procedimiento artesanal relativamente rápido y poco costoso. La xilografía, nacida de una combinación del sello y del estampado de estelas,
este procedimiento influyó decisivamente en las transformaciones de China a partir de finales del siglo X. Aseguró la transmisión de obras más antiguas, la multiplicación de escuelas y academias, la difusión de conocimientos y el desarrollo de las ciencias y técnicas, acentuando también las tendencias librescas del saber. Pero hay más. Al favorecer la extensión de la clase letrada, el gusto por las artes y las letras, la colección de obras de arte, las colecciones de obras de arte, la arqueología, la paleografía chinas se remontan hacia el siglo XI. Permitió la aparición de un sistema político innovador. Lo que llamamos el mandarinato, reclutado por concurso, no aparece realmente hasta el año 1000. A partir de entonces, el Estado ya no se sustentó en las grandes familias surgidas de la aristocracia militar que se había constituido en China del norte desde que se implantaron allí los reinos turco-mongoles y tibetanos en el siglo IV, sino sobre una clase letrada cada vez más amplia. No fue hasta el año 1000 cuando aumentó la necesidad de magistrados y administradores imperiales de todo tipo que los concursos de reclutamiento abolidos en 1901, tras 9 siglos de innumerables reformas y transformaciones, adquirieron su verdadera importancia. Los que se habían organizado bajo los Tang a partir de finales del siglo VII para frenar el poder de las grandes familias de la aristocracia, solo habían permitido reclutar una 10ª parte de los magistrados y seguían muy ligados todavía a las prácticas de las recomendaciones. Se ha dicho que los chinos solo utilizaron la pólvora para petardos y fuegos artificiales, simple falsedad, ya que fue en China donde chinos y mongoles desarrollaron en los siglos XII al XV la primera aplicación militar de este descubrimiento: lanzas incendiarias, bombas de humo, primeras granadas explosivas y primeros cohetes. Como ocurrió con la brújula marina, el descubrimiento se transmitió a árabes y europeos para luego regresar posteriormente a Asia Oriental. Hasta los primeros esfuerzos hechos en Flandes en el siglo XVIII, la agricultura china fue superior a la europea, fomentada por el Estado y notable por los cuidados que se le dedicaron: preparación del suelo, variedad de abonos, rotación de cultivos. Las leguminosas mantuvieron la fertilidad de las tierras durante 2 milenios, selección de especies para su adaptación precisa a necesidades diversas, irrigación y, sobre todo, siembra en hileras que economizaba las semillas y facilitaba el escardado, en lugares de las semillas a bóleo típicas de Occidente. Esta agricultura impresionó a los viajeros europeos. A diferencia de la europea, ignora la asociación de labranza y pastoreo, el barbecho y los prados. Las técnicas agrícolas permitieron en Extremo Oriente una economía extrema del espacio y de los animales de tiro. Pero fue sobre todo el cultivo de arroz inundado y trasplantado, con doble y a veces triple cosecha, lo que permitió un crecimiento sin precedentes de la población a partir del siglo XI y su progreso ininterrumpido hasta alrededor de 1800. Los rendimientos del cultivo del arroz están en función de los cuidados que se le dedicaron. Su desarrollo bajo los Song, del 960 al 1279, coincidió con el aprovechamiento de la inmensa red de vías navegables que conforman el Yangtze, sus afluentes, sus grandes lagos, Dongting, Poyang, Taihu, y sus costas propicias para la navegación desde el Golfo de Zhejiang hasta las fronteras con Vietnam. El eficaz cultivo del arroz y la utilización del transporte fluvial permitieron el desarrollo de las ciudades y la especialización agrícola y artesanal, en ocasiones casi industrial. China fue también entre los siglos X y XV, con sus juncos de alta mar, una gran potencia marítima. Guangzhou, frente a Taiwán, fue alrededor de 1300, según los viajeros árabes y europeos, el puerto más frecuentado del mundo. Preocupados por afirmar su prestigio en Asia al salir de la ocupación mongola, los Ming lanzaron a comienzos del siglo XV grandes expediciones hasta el Mar Rojo y el norte de Zanzíbar. A pesar de su gran desarrollo económico entre los siglos X y XIII, Europa no puede compararse en nada con la China de los Song.
960 al 1279 la productividad agrícola, la extensión de su red de transportes, la producción masiva de algunas armas, la comercialización y la monetarización casi generalizada de su economía, la utilización de la moneda fiduciaria y de los instrumentos de crédito, la urbanización, la difusión de la instrucción, la eficacia y la perfección de su sistema administrativo hacen de la China de aquella época un mundo infinitamente más evolucionado. Esquema de la evolución histórica del mundo chino. Podemos destacar, relacionados con la historia de las técnicas, 4 grandes cambios en la historia de China. El paso del Neolítico a la Edad de Bronce hacia 2100. Es entonces cuando comienza el periodo de las 3 dinastías antiguas, que extiende hasta 400 antes de nuestra era y cuyo fin coincide con el inicio del hierro fundido. A pesar de las transformaciones importantes acaecidas durante este periodo, es posible caracterizarlo por la existencia de ciudades-palacio y enclaves dentro de poblaciones no chinas, por una jerarquía de familias nobles divididas en linajes principales y secundarios detentoras de privilegios otorgados por el rey y con cargos hereditarios, por la confusión existente entre las funciones religiosa, guerrera, política y económica. Estas diferentes funciones solo se desempeñaron en el curso de 2 siglos de guerras que condujeron a la unificación de los países chinos en el 221 antes de nuestra era. La formación del Estado centralizado en el siglo III antes de nuestra era tras la destrucción del sistema de feudos y de las transformaciones provocadas por las guerras entre los grandes reinos de finales de la antigüedad, diferenciado de la persona misma del soberano, el Estado se articula en circunscripciones administrativas, se dota de leyes penales y administrativas uniformes, se rige por magistrados especializados, escogidos, nombrados y revocables. Aunque China sufriera más tarde divisiones, invasiones y graves debilitamientos de poder estatal, Europa tuvo que esperar hasta la Revolución Francesa para tener una división administrativa y una unificación de los pesos y medidas comparables a las del Imperio de los Qin. 221 al 206 antes de nuestra era. Wang Tao, colaborador del sinólogo escocés James Ledge, del 1815 a 1897, estuvo en Gran Bretaña y escribió una historia de la guerra franco-prusiana de 1870, en la que comparó la Europa de aquella época con la China de los reinos combatientes, 403 al 222 antes de nuestra era. El establecimiento del Estado mandarinal alrededor del año 1000, tras la desaparición de los poderes militares que se habían constituido en la última época de los Tang. Su llegada fue posible gracias a la disolución de las antiguas aristocracias de China del Norte, la difusión del libro xilográfico, el progreso del cultivo del arroz y el aprovechamiento de la inmensa red de vías navegables de la cuenca del Yangtze. Los Song, del 960 al 1279, un imperio comercial, obtenían la mayor parte de sus ingresos de las aduanas marítimas. Por último, alrededor de 1800, cuando después de una expansión casi continua de 8 siglos, comenzó una decadencia constante justo en el momento en que Europa se desarrollaba las ciencias experimentales y las primeras empresas industriales. La imagen impuesta durante el siglo XIX de una China inmutable y prisionera de sus tradiciones parece haber nacido de ese contraste. La cuestión frecuentemente planteada está en saber por qué un país tan próspero como la China del siglo XVIII, exportador de productos de lujo y con un nivel técnico comparable al de Europa e incluso superior en ciertos aspectos como la agricultura, el tejido y la siderurgia, se debilitó tanto en el siglo XIX. Hemos podido estimar que, de los $400 millones de plata que Europa importó de América del Sur y de México entre 1571 y 1821, la mitad sirvió para comprar productos chinos, té, sedas, porcelanas, lacas. El mercado interior chino, escribió con razón Adam Smith en su Riqueza de las Naciones en 1776, no es inferior al mercado de todos los diferentes países de Europa juntos. Pero,
Tras haber alcanzado el más alto nivel en campos como la agricultura intensiva, el acondicionamiento fluvial y la especialización y división del trabajo a finales del siglo XVIII, los rendimientos del cultivo del arroz se estancaron e incluso retrocedieron después de 1800, obligando a cultivar también las tierras altas y provocando una deforestación que provocaría inundaciones catastróficas. China, que había demostrado tener tanto ingenio, desarrollando mecanismos simples y eficaces, correa de transmisión, manivela, pedal, excéntrica y máquinas, muchas de ellas automáticas para ahorrar trabajo humano y aumentar la producción, se encuentra entonces con una mano de obra sobreabundante que hace inútil cualquier tipo de innovación y a la que ni siquiera podía alimentar. Esta contradicción entre una extrema actividad económica y la imposibilidad de aumentar el rendimiento de forma significativa es la que un sinólogo inglés, Mark Elvin, ha calificado de trampa del equilibrio a alto nivel. El siglo XIX será una época de graves problemas sociales como la rebelión de los Taiping 1850 y 1864 y de grandes olas de migración hacia las provincias menos pobladas, hacia del sureste, Australia y América. Asistiremos al mismo tiempo, sobre todo a partir de 1860, a la invasión cada vez más extendida de las naciones occidentales y de Japón. A estas 4 grandes articulaciones de la historia conviene añadir, además de los 2 grandes periodos de división entre el norte y el sur de 317 a 589 y de 1126 a 1368. China entera fue ocupada por los mongoles de 1275 a 1368, que tanto uno como otro modificaron China en profundidad en todo aquello que depende más de los acontecimientos, las instituciones y la demografía que de las grandes transformaciones debidas a las técnicas. La restauración del Estado mandarinal bajo una forma autoritaria inspirada en las instituciones del Imperio mongol a finales del siglo XIV, la instalación del régimen sino-manchú en el curso de los años de 1644-1681, con la separación de los poderes militares reservados a los manchúes y a sus aliados y los poderes civiles concedidos a los chinos. El periodo contemporáneo, testigo del debilitamiento y más tarde de la caída de este imperio, el intermedio de 1912 a 1949, tan rico en acontecimientos, y para terminar, el establecimiento del régimen comunista y sus grandes tragedias humanas. Este último constituye otra parte de la historia de China, aunque nos resulte más cercano y familiar, no podrá ocupar aquí un lugar tan extenso como el que ocupa en los excelentes trabajos recientemente publicados. Pero las grandes mutaciones no aparecen jamás de forma repentina, son siempre el resultado de lentas y complejas transformaciones en todos los órdenes. El Estado centralizado en 221 antes de nuestra era fue la consecuencia de una lucha de 2 siglos entre grandes reinos que les llevó a suprimir los cargos hereditarios de las familias nobles, a reunir todos los poderes en la figura del príncipe, a recurrir a técnicos de la guerra, de la diplomacia, de la organización del Estado y a renovar la formación de sus ejércitos y las formas mismas de la guerra con nuevas armas y con el reclutamiento del campesinado. Estos cambios fueron precedidos en los siglos VIII y V antes de nuestra era por la decadencia de la primacía ritual de la realeza antigua y del sistema de feudos, y por la lenta absorción de innumerables pequeños señoríos por parte de los más grandes. Mucho más tarde, la partición de China del Norte en 16 pequeños reinos de origen extranjero, en el 317 de nuestra era, había sido el resultado de la instalación de antiguos nómadas de la estepa y montañesas de las regiones del noreste.